En la Edad Media, la vida estaba íntimamente ligada a los ciclos de la naturaleza. Los campesinos se levantaban al amanecer y regresaban a casa al atardecer. Durante todo el año, observaban cómo se alternaban las estaciones y cómo el sol, el viento y la lluvia afectaban a sus cosechas. Sin calendarios precisos ni instrumentos meteorológicos, debían confiar en sus propios sentidos, en la memoria y en la experiencia transmitida por sus antepasados. Una tormenta imprevista podía arrasar el heno listo para secar, un período de sequía prolongado amenazar la cosecha de cereales y las heladas persistentes destruir la esperanza de la siembra de primavera. En este video descubrirán cómo los agricultores medievales aprendieron a leer las nubes, los animales, las plantas y las estrellas, y cómo a partir de estas señales deducían lo que les esperaba en las próximas semanas. La vida en la Edad Media no era sencilla. Las condiciones climáticas a menudo cambiaban drásticamente y la gente no tenía la opción de cambiar el canal de televisión para ver el pronóstico del tiempo. Entre los siglos IX y XIV, tuvo lugar en Europa la llamada anomalía climática medieval, durante la cual se alternaron fases cálidas y frías. Bastaban unos pocos años fríos consecutivos para que estallara la hambruna. Por eso, los campesinos desarrollaron una sensibilidad especial para detectar las señales que precedían a un cambio de tiempo: el olor en el aire, el color del horizonte, el sonido del viento pasando por el bosque. En las historias de los campesinos más viejos, se contaba cómo una tormenta durante la cosecha destruyó la mitad del pueblo, mientras que la aldea vecina, que había cosechado un día antes gracias a una señal bien interpretada, escapó del desastre. Tales historias se convertían en un argumento para que las generaciones más jóvenes aprendieran la antigua sabiduría. Sin embargo, en la Europa medieval funcionaba una mezcla compleja de cultura, fe y mitos. Además de los agricultores, también los monjes y los burgueses instruidos observaban el tiempo, no solo por la cosecha, sino también por las peregrinaciones, los viajes y las expediciones militares. Aventureros y cronistas registraron que los ejércitos estaban dispuestos a posponer una campaña si aparecía una señal inusual en el cielo. Las ciudades cerraban los mercados si una tormenta interrumpía las rutas comerciales. La gente creía que el mal tiempo era un castigo de Dios, pero al mismo tiempo buscaba en la naturaleza señales fiables que les advirtieran. Estas señales no eran universales. Los campesinos de los páramos se orientaban por indicadores diferentes a los de los viticultores en el valle. En este video descubrirán que la diversidad de estas observaciones es tan fascinante como sus similitudes. Desde el principio, es bueno subrayar que el campo medieval no era un mundo homogéneo. El público en general de entonces incluía tanto a campesinos como a pequeños artesanos, a la nobleza caballeresca y a las propiedades eclesiásticas. En cada región se creaban sus propias supersticiones y pronósticos, pranostiki, a menudo ligados a los patrones de las iglesias locales o a condiciones climáticas específicas. Sin embargo, algunos principios eran universalmente reconocidos. La creencia de que un cielo rojo al atardecer prometía buen tiempo estaba extendida por toda Europa. Del mismo modo, se decía que un fuerte rocío sobre la hierba indicaba un día claro. No obstante, los pronósticos nacionales diferían. Por ejemplo, los campesinos checos temían la influencia de los hombres de hielo, Pancracio, Servacio y Bonifacio, que traían heladas en mayo, mientras que los campesinos ingleses prestaban atención a la fiesta de San Swithun en julio. La tradición oral jugaba un papel clave. Los campesinos transmitían sus conocimientos de generación en generación a través de dichos y rimas fáciles de recordar. Muchos de ellos se solapaban con festividades religiosas, otros estaban ligados a la observación de fenómenos concretos. Estas rimas funcionaban como un pequeño manual que recordaba a los campesinos analfabetos qué observar y qué conclusiones sacar. Al mismo tiempo, contenían un pequeño secreto. Con el giro, en un momento revelaremos, las ancianas y ancianos intentaban mantener la atención de los oyentes más jóvenes. En este video, nos inspiraremos en microganchos similares y revelaremos gradualmente cómo las señales individuales componían el mosaico del tiempo. La primera y más importante fuente de información estaba sobre las cabezas de los agricultores medievales.
Cuando se levantaban antes del amanecer, examinaban el color de la salida del sol y la forma de las nubes. En muchos idiomas surgió el dicho: cielo rojo por la noche, delicia del pastor; cielo rojo por la mañana, advertencia del pastor. El principio es simple. El resplandor rojo es causado por la dispersión de los rayos solares en las partículas de polvo en la atmósfera. En Europa Central, la mayoría de los sistemas frontales provienen del oeste. Por lo tanto, si el cielo está rojo al atardecer, significa que no hay un sistema nuboso extenso en el oeste que vaya a pasar pronto. Las nubes rojas matutinas, arreboles, por el contrario, indican nubosidad alta en el este, que puede desplazarse durante el día. El campesino, por tanto, intuía que le esperaba lluvia y aceleraba los trabajos en el campo. Esta observación se transmitía en diversas formas. En algunas regiones se le añadía una advertencia complementaria: tarde roja, mañana azul, rara vez un buen día. En los países escandinavos existía un proverbio: Röd himmel om aftonen, slut på regn; Röd himmel om morgonen, regn på gång. El texto checo incluye múltiples repeticiones y variaciones de esta frase, aparentemente por error de transcripción o dictado. La traducción es: cielo rojo por la tarde, fin de la lluvia; cielo rojo por la mañana, lluvia en camino. En latín, se conservó una variación en el Evangelio según San Mateo, en el que Jesús dice a los fariseos: cuando atardece, decís, hará buen tiempo, porque el cielo tiene un matiz rojo; y por la mañana, hoy habrá mal tiempo, porque el cielo está rojo y sombrío. Esta referencia bíblica ayudaba a convencer a los creyentes de que la observación de la naturaleza estaba en consonancia con los textos sagrados. Los campesinos también observaban las diferentes alturas de las nubes. Los cirrus, altas y delicadas franjas que recuerdan a colas de caballo, solían considerarse mensajeros de cambio. Con tiempo despejado, flotaban alto y señalaban un campo de presión estable. Con la llegada de un frente, aumentaban y eran penetradas por nubes, altocumulus o cirrocumulus, que popularmente se llamaban escamas de caballa, Macové Chupini o Merliki. Una rima inglesa: Mares tails and mackerel scales make tall ships take in their sails. Colas de yegua y escamas de caballa hacen que los barcos altos recojan sus velas. Advertía a marineros y campesinos. Los agricultores checos conocían un dicho similar: cuando hay pececillos en las nubes, en una semana se acaba el agua. Krysou Foblacich Rybicki, Dotidneye Pobodichce, que recordaban los granjeros del Moldava y Moravia. La interpretación es clara. Un cielo con cirrocumulus indica inestabilidad, corrientes rápidas y la aproximación de precipitaciones. Otro tipo de nubes que atraía la atención eran los cumulus, nubes algodonosas y cumuliformes que a menudo se convierten en gigantes de tormenta. En primavera y verano, los campesinos observaban su desarrollo. Si los cúmulus por la mañana parecían corderos y por la tarde se convertían en altas formas atorreadas, esperaban un chaparrón repentino. Un viejo proverbio inglés dice: In the sky you see cliffs and towers. It won't be long before there are showers. En el cielo ves acantilados y torres, no pasará mucho tiempo antes de que haya aguaceros. El checo tenía un significado similar. Cuando las montañas se levantan, la tormenta está al lado. Kdise Horiz Bednou, Nedge Bouse Bedle. Los observadores se daban cuenta de que cuanto más vertical era la nube, mayores eran las diferencias de temperatura en la atmósfera y más inestable era el tiempo. El rocío y el vapor eran para los campesinos una radio natural, a través de la cual escuchaban el pronóstico. Después de noches claras y frías, se formaba un denso rocío sobre la hierba, que creaba una alfombra brillante con los primeros rayos del sol. Se solía decir: si la hierba está mojada por la mañana, esperarás la lluvia hasta la noche. Este pronóstico se deriva de la física. Con el cielo despejado, la superficie de la tierra irradia calor, la temperatura baja hasta el punto de rocío y el vapor se condensa. Sin embargo, si durante la noche se mantienen nubes en el cielo, el calor no escapa y el rocío no se forma. La ausencia de rocío señalaba así la presencia de nubosidad y la posibilidad de lluvia. Fenómenos luminosos como el halo alrededor del sol o la luna inspiraban asombro y respeto en la gente medieval.
cuando un campesino veía un anillo brillante alrededor de la luna, lo consideraba una señal de intervención divina. Las crónicas mencionan que los cazadores y pastores regresaban a casa cuando veían una corona alrededor de la luna. Creían que en los bosques empezarían a caer ramas y árboles. Más tarde se descubrió que el halo se produce por la refracción de la luz en cristales de hielo hexagonales en nubes altas. Las nubes cirrus a menudo preceden a un frente cálido, por lo que la creencia popular tenía una base real. Además, se decía que si el halo se duplicaba o era muy ancho, seguía una lluvia abundante y tormentas acompañantes. Compruébenlo ustedes mismos en sus paseos de verano. Incluso hoy, la gente a menudo se detiene cuando ve una corona arcoíris alrededor de la luna, uno de los pocos fenómenos que conecta a los observadores medievales y modernos. Una categoría interesante eran los colores y la intensidad de las estrellas. Una noche sin contaminación lumínica permitía a los campesinos ver miles de estrellas y observar cómo titilaban. Reconocían que si las estrellas parecían tenues y anaranjadas, había mucho polvo o humedad en la atmósfera. Por el contrario, estrellas azules brillantes y titilantes señalaban aire seco. En Inglaterra se hablaba de que las blinking stars, estrellas parpadeantes, anunciaban viento. Una observación similar existía en las aldeas checas, donde se decía: cuando las estrellas bailan, el viento se acerca. El titileo de las estrellas, por tanto, ayudaba no solo a los románticos, sino también a los campesinos a predecir si el día siguiente sería ventoso. Además de los colores, también observaban las formas y la estructura de las nubes. En el lenguaje de los pronósticos, aparecían en lo alto del cielo colas de yegua, clisni o casqui, y escamas de caballa, macobé chupini, es decir, franjas de cirrus, y nubes, altocumulus, o cirrocumulus. Se decía que las colas de yegua y las escamas de caballa obligan a los barcos a arriar las velas, lo cual era una advertencia para marineros y agricultores. Esta combinación de altas franjas delgadas y pequeñas nubes señalaba la llegada de un frente, ya que las nubes, cirrus, a menudo preceden a los sistemas de baja presión. Por el contrario, si en el cielo había cúmulus bajos y dispersos que recordaban a ovejas, se consideraba una señal de buen tiempo duradero. Los cúmulus, altos y atorreados, que se elevaban en altura como montañas checas, indicaban que el aire se estaba volimprovisado y podía haber precipitaciones. Los campesinos, por tanto, observaban durante el día si las nubes inocentes se convertían en torres, una advertencia de tormenta. Otro fenómeno que casi todo el mundo notaba era el halo alrededor del sol o la luna. Cuando aparecía un aura circular brillante alrededor de la luna llena, la gente sabía que se acercaba la lluvia. Lo explicaban mágicamente. Hoy, sin embargo, sabemos que este fenómeno está relacionado con diminutos cristales de hielo en la nubosidad de tipo cirrus, que refractan la luz y crean un círculo. Estas nubes altas, de nuevo, a menudo preceden la llegada de un frente. Por la noche, los campesinos también prestaban atención al titileo de las estrellas. Si las estrellas parpadeaban suavemente y brillaban, la atmósfera estaba tranquila. Pero si su luz parpadeaba salvajemente, significaba turbulencia y viento fuerte en las capas altas. Tales observaciones eran prácticas y románticas. Por la noche en los campos, en el silencio después del trabajo, los campesinos miraban hacia las constelaciones y mientras tanto susurraban si mañana se levantaría el viento. El sol, como salía por la mañana y se ponía por la tarde, también se convirtió en una medida natural de la luz. En algunas regiones notaban si la luna salía por la tarde o ya de noche. Un proverbio decía que la luna que sale por la tarde trae buen tiempo, porque la luna creciente se consideraba seca. Lo opuesto era la luna creciente y la luna nueva, cuando la humedad aumentaba y se recomendaba sembrar cultivos que crecían sobre el suelo. Estas ideas lunaristas se reflejaban en la planificación de los trabajos del campo. Alrededor de la luna nueva se sembraban principalmente cultivos de hoja y sobre el suelo, mientras que alrededor de la luna llena y el último cuarto se escardaba, se cortaba madera o se eliminaba la maleza. Aunque los meteorólogos modernos enfatizarían con razón que las fases de la luna no tienen influencia directa en la lluvia, en el pasado estos ritmos se convirtieron en parte del calendario de las familias campesinas.
En la segunda parte de nuestro viaje, nos centraremos en el viento y las advertencias de tormenta. Los campesinos estaban acostumbrados a orientarse en el trabajo usando los puntos cardinales y, según la dirección del viento, estimaban de dónde se acercaba el cambio de tiempo. Vaca con la cola al oeste trae el mejor tiempo. Vaca con la cola al este significa el peor, dice un viejo dicho inglés. La explicación es simple. El ganado se coloca instintivamente de espaldas al viento para que no le sople en las fosas nasales. El flujo del oeste suele estar asociado con la llegada de aire cálido y estable, mientras que el del este significa flujo frío o húmedo desde el mar o las montañas. El mismo principio se aplicaba a la observación de pollos o gansos. Si las aves se apresuraban bajo el techo y se giraban contra el viento, la gente esperaba una tormenta. El viento era como un correo silencioso entre el campesino y la tormenta. De la dirección del viento deducían si se acercaba un período seco o húmedo. En las costas marinas reinaba el dicho: viento del mar trae lágrimas, lo que significaba que el viento húmedo del suroeste traería llovizna. En las zonas montañosas se decía: cuando sopla el este, el molino se detiene, porque el viento del este a veces traía heladas e inmovilizaba los molinos de agua. Los campesinos también notaban la velocidad del viento. Si soplaba bruscamente y de repente se calmaba, sabían que estaba pasando un frente frío, después del cual a menudo se despejaba. Este fenómeno lo resume el dicho: sharper the blast, sooner past. Cuanto más aguda la ráfaga, más pronto pasa. Por el contrario, un flujo de viento prolongado sin lluvia indicaba la llegada de una sequía, y los campesinos se preguntaban si no sería necesario regar el grano desde los estanques. Las tormentas eran aterradoras para la gente medieval, pero al mismo tiempo fascinantes. En la Edad Media, se creía que los truenos y relámpagos eran una manifestación de la ira divina, pero al mismo tiempo se les aplicaban una serie de consejos prácticos. Cuando aparecían nubes oscuras de tormenta en el horizonte, los campesinos recordaban el dicho: truenos en febrero anuncian noches heladas en mayo. Y de hecho, un pronóstico checo dice que si truena en febrero, mayo será frío. En los países de tradición inglesa, a julio se le aplica la rima sobre St. Swithun. St. Swithin's Day, if thou dost rain, for 40 days it will remain. St. Swithin's Day, if thou be fair, for 40 days 'twill rain ne mair. Si llueve el día de St. Swithun, lloverá por 40 días. Si el día de St. Swithun es bueno, no lloverá por 40 días. La realidad meteorológica es que a mediados del verano, el flujo de la corriente en chorro en las islas británicas se estabiliza y a veces persiste durante varias semanas. Si en este momento se establece una situación lluviosa, hay una mayor probabilidad de que se repita, y el dicho gana validez. Un principio similar se aplica a San Medardo en Bohemia. La capa de Medardo, 40 días gotea. Medardova capie, 40 dni cape. Este verso es conocido en toda Europa central, y en Alemania existe la versión: Medardus Mantel hält 40 Tage den Regen fest. El manto de Medardo retiene la lluvia 40 días. Sus raíces quizás se remontan a la observación de que a principios de junio a menudo comienzan períodos de lluvia prolongados debido al flujo serpenteante y la alta presión sobre el norte de Europa, que bloquean la llegada de masas secas. Es interesante que la duración promedio de tal período lluvioso en las mediciones modernas es de unas 2 semanas, pero los extremos que persistieron 40 días fueron tan memorables que se convirtieron en parte de la tradición. En este video descubrirán que la gente en el pasado era muy sensible a los eventos extremos, ya que amenazaban la cosecha y la supervivencia. Las crónicas medievales también recuerdan otras ventanas de lluvia del año. A mediados de agosto se celebra la fiesta de Santa Ana, y se dice: desde Santa Ana, fríos por la mañana, lo que advertía sobre nieblas matutinas y la llegada del otoño. Septiembre luego era acompañado por tormentas llamadas veranillo, babileto. El aire cálido pero tormentoso se mezclaba con un flujo más frío y causaba fuertes tormentas. Los campesinos notaban que antes de estas tormentas a menudo había silencio. Los pájaros dejaban de cantar y los insectos se escondían. Una señal que en el pronóstico se expresaba con el dicho: cuando en el bosque calla la fauna, la tormenta se ha abalanzado acá.
Mención especial merece la guía conocida como las 12 noches, que se refería a los días entre Navidad y la Epifanía, Reyes Magos. Se suponía que cada uno de estos días predecía el clima para un mes del año siguiente. Por ejemplo, en Nochebuena se creía que un viento fuerte presagiaba un año triste para los ricos y poderosos, mientras que el sol garantizaba un año feliz para todos. En la fiesta de San Esteban, la lluvia matutina prometía un buen año para los pobres, mientras que el viento del sur indicaba luchas y disturbios. El 27 de diciembre se observaba si el sol salía claro. Si era así, se predecía una buena cosecha de trigo. Estas tablas detalladas demuestran que las predicciones medievales eran más complejas de lo que pensamos hoy, y que en ellas se reflejaban tanto la meteorología como las preocupaciones sociales. Los truenos y relámpagos tenían un doble significado en la Edad Media, religioso y práctico. La tormenta se percibía como una manifestación de la voluntad divina, pero también como un indicador de cambios de temperatura y presión. Los campesinos sabían que durante los cálidos días de verano, en el horizonte podían empezar a comprarse montañas, formarse cúmulos, de los que llovería. En un proverbio inglés se cantaba, montañas por la mañana, fuentes por la tarde. Esto indicaba que la formación matutina de nubes cumuliformes, cumulus humilis, podía crecer durante la tarde hasta convertirse en nubes de tormenta, cumulonimbus, y traer abundantes chaparrones. En las tierras checas, una observación similar se refleja en varias predicciones. Cuando hay castillos en febrero, en verano habrá caídas, o la dama blanca en las montañas, se refieren a nubes densas, avisa que la lluvia se acerca. Los pronósticos estacionales se aferraban a santos específicos. En la fiesta de San Medardo, el 8 de junio, en Bohemia se decía que la capa de Medardo, 40 días gotea, de manera similar a como en Inglaterra advertía San Swithin que si llueve en su día, 15 de julio, lloverá durante los siguientes 40 días. Este mito incluso tiene una base meteorológica. A mediados de julio, la corriente en chorro, jet stream, a menudo se estabiliza en las latitudes medias y persiste durante varias semanas, por lo que un comienzo lluvioso realmente aumenta la probabilidad de un verano húmedo. En mayo, a su vez, los campesinos observaban a los hombres de hielo, santos de hielo, San Pancracio, San Servacio y San Bonifacio, quienes, según los pronósticos, traen noches heladas. Supuestamente, esto sucede en promedio una vez cada 3 años, por lo que los campesinos preferían posponer la siembra de cultivos sensibles hasta después de sus festividades. A este trío se añadía Santa Sofía, 15 de mayo, la Sofía Llorona, cuya lluvia se suponía que golpeaba las ciruelas, una advertencia para los fruticultores. Predicciones similares aparecían también en invierno. La Candelaria, Candlemas, el 2 de febrero, representaba un hito importante en el campo europeo. En la tradición celta se llamaba Imbolc, y en el folclore alemán se asocia con las velas y el Día del Oso. Según versos registrados en varias crónicas, se aplicaba If Candlemas be fair and bright, winter will have another flight. If Candlemas be cloud and rain, winter will not come again. Si la Candelaria es clara y brillante, el invierno tendrá otro vuelo, continuará. Si está nublado y llueve, el invierno no volverá. En checo es conocida la versión, en la Candelaria, una hora más. Si el sol brilla en la Candelaria, habrá más invierno que antes de la llegada de la golondrina. La razón es que a principios de febrero el flujo invernal sigue siendo fuerte. Un día claro indica alta presión, que mantiene el frío, mientras que un día nublado señaliza un flujo de aire más cálido. La Candelaria está relacionada con la observación de animales. En la tradición alemana, se creía que si el día era soleado, el tejón salía de su madriguera, veía su sombra y regresaba asustado, anunciando así otras 6 semanas de invierno. En América, esta leyenda se convirtió en la popular fiesta del Día de la Marmota, Groundhog Day, donde la marmota Phil en Pensilvania predice la duración del invierno. En la versión húngara, un oso sale de su guarida. Si ve su sombra, regresa. Si no, el invierno termina. Estas ideas conectan la creencia de que los animales que hibernan perciben instintivamente la proximidad de la primavera. Los agricultores medievales se guiaban por ellos al planificar los trabajos de primavera. Si febrero era soleado,
y los animales regresaban a sus madrigueras, posponían la siembra. Por el contrario, un día de Candelaria nublado era una noticia bienvenida de que la primavera llegaría pronto y que era hora de reparar los arados. Otro evento clave era la festividad de Medardo, el 8 de junio, en checo, la capa de Medardo, o Si Medardo llora, del que ya hemos hablado. Según las versiones inglesa y francesa, existe un santo relacionado, San Suicin o San Medard, y el pronóstico afirma que si llueve ese día, lloverá durante los siguientes 40 días. Los meteorólogos muestran que alrededor de mediados de junio y julio, la corriente en chorro, jet stream, se estabiliza sobre Europa. Una vez que se establece en el norte, trae un periodo más largo de sequía, pero si permanece más al sur, se produce un verano húmedo. En el entorno checo, a Medardo se le añade Santa Sofía, 15 de mayo, que a menudo llora, y los santos de hielo. Estos días funcionaban como una advertencia para los viticultores. Si en primavera aparecen heladas traicioneras, puede haber daños en los viñedos. De hecho, en Alemania existe un dicho similar sobre Pancracio, Servacio y Bonifacio, que son los nombres de los santos de hielo. Los almanacólogos medievales también se ocupaban del período de 12 días después de Navidad. Según una investigación de la historiadora británica Anne Lawrence, entre los siglos XI y XIV se creía que el clima de cada uno de los 12 días después del nacimiento de Cristo predecía el clima de los meses individuales del año siguiente. El primer día, 25 de diciembre, pertenecía a enero, el segundo día a febrero, y así sucesivamente. Por ejemplo, un viento fuerte en Nochebuena significaba un enero tormentoso, mientras que un sol brillante indicaba un año alegre. Si en el día de Reyes, 6 de enero, tronaba, se consideraba una señal de un año saludable, pero también una mala noticia para los señores y gobernantes, porque los truenos simbolizaban agitación política. Estos calendarios meteorológicos navideños estaban extendidos en Inglaterra, Francia y partes de Alemania. Demuestran que la gente conectaba las festividades religiosas con la observación empírica. Observaban el viento, el sol, las nubes, y sacaban conclusiones para todo el año. Con la Candelaria, Medardo o la Navidad, se relacionan también otros cruces de caminos del año: el equinoccio de primavera, la fiesta de San Jorge, el solsticio de verano, la fiesta de San Miguel, 29 de septiembre, y el solsticio de invierno. Cada uno de estos días iba acompañado de un dicho y un consejo sobre qué hacer. Por ejemplo, en tiempos de San Miguel se decía: por San Miguel, tiempo de sacar el ganado del establo de montaña, porque comenzaba el engorde de otoño. En Santa Catalina, 25 de noviembre, se aconsejaba a la gente guardar las herramientas y prepararse para el invierno. Estos nodos calendáricos creaban una estructura psicológica del año que ayudaba a los campesinos a planificar los trabajos y a entender cuándo el clima podía cambiar radicalmente. Los checos tienen una rica tradición de los llamados pranostiki, es decir, predicciones meteorológicas rimadas vinculadas a días, meses o patrones específicos. Según el historiador Simon Partlicius, que en 1617 publicó el Calendario Económico Anual, los pronósticos checos surgieron principalmente como consejos prácticos para los granjeros. Algunos fueron tomados de modelos alemanes y latinos, otros eran únicos. Es importante la diferencia entre un pronóstico, pranostica, y un proverbio moral. El pronóstico debía servir como una predicción, no como una moralidad. A febrero se refiere, por ejemplo, el pronóstico: febrero blanco, el campo se fortalece, un orbilí, polesilí, que expresa la esperanza de que la capa de nieve proteja los cultivos de invierno y traiga humedad. En marzo se dice: marzo, tras la estufa nos metemos, bzecen, zacam nablecem, porque el tiempo variable obliga a la gente a quedarse en casa. Los pronósticos de abril advierten: abril, todavía allí estaremos, duben, gestetambudem, describiendo el frío, y sobre Medardo: en Medardo, a los 40 días nos sentaremos a la sombra, que expresa que después de las fluctuaciones de temperatura, pronto llegará el tiempo cálido. A agosto corresponden dichos como: agosto, cuando oyes truenos con el fin de la cosecha ya no muevas la leña, advirtiendo sobre las tormentas de verano. Muchos dichos están relacionados con festividades.
En San Jorge, 24 de abril, se dice: en San Jorge salen las serpientes y los escorpiones, lo que indica que la tierra se ha calentado lo suficiente. El día de San Martín, 11 de noviembre, va acompañado del proverbio: Martín llega en un caballo blanco, la primera nieve. La fiesta de Reyes, 6 de enero, a su vez presagia que el invierno cederá. En Reyes, el día es un paso más largo. Estos pronósticos creaban un ritmo anual y ayudaban a los campesinos a prepararse psicológicamente para los cambios. En muchas regiones, todavía hoy se encuentran en los libros de lectura escolares o en los tablones de anuncios de las cabañas. Una categoría importante son los pronósticos que advierten sobre las heladas primaverales. Además de los hombres de hielo, se habla de Nuestra Señora de los Dolores, 15 de septiembre, o de Santa Catalina, 25 de noviembre. Santa Catalina cierra, la mitad. El invierno comienza. Estos pronósticos eran importantes para viticultores y fruticultores. Si el campesino se dejaba arrullar por el cálido sol de marzo y plantaba las verduras demasiado pronto, podía perder la cosecha, porque, desde Santa Sofía hasta San Juan, el frío apremia. Les enseñó paciencia y precaución. En muchos idiomas aparecen dichos similares. El checo, Navidad en el barro, Pascua en la nieve, Vanochen na blacie, Velikonoce na śniegu, coincide con el alemán, Weihnachten im Klee, Ostern im Schnee, Navidad en el trébol, Pascua en la nieve. Como indica un estudio de pronósticos, se trataba de una simple experiencia estadística. Un tiempo cálido en diciembre a menudo señalaba el regreso del aire frío en la primavera. Tal dicho ayudaba a la gente a aceptar la adversidad del tiempo como algo natural. Ahora, miremos una perspectiva más amplia. Las predicciones meteorológicas medievales no son un fenómeno aislado del campo europeo. Provienen de tradiciones antiguas y árabes de observación, así como de culturas indígenas. Los primeros registros conocidos sobre el clima provienen de Mesopotamia y China. En los calendarios agrícolas chinos de la dinastía Han, aparecen los primeros versos meteorológicos, que aconsejaban que si en febrero aparecían las primeras mariposas, la primavera sería seca, o que si en agosto el loto florecía de repente, el invierno sería duro. Estos calendarios llegaron a Persia y de allí al mundo islámico, donde se combinaron con la astrología. Eruditos árabes del siglo IX, como Al-Batani y Al-Kindi, desarrollaron los conocimientos clásicos de Ptolomeo y elaboraron fórmulas para las predicciones. Sus escritos llegaron a Europa y más tarde influyeron en la creación de los almanaques medievales. En Europa aparecieron los llamados calendarios astronómicos o Cisio-Hani, que ofrecían un resumen del movimiento de los planetas, eclipses y festividades, pero a menudo incluían también breves pronósticos. En un artículo que describe la investigación de Mackenzie White de la Universidad George Washington, se indica que un almanaque de 1433 se componía de 38 hojas y los campesinos lo transportaban como un acordeón. La mayoría de los propietarios eran analfabetos, por lo que los símbolos e imágenes se elegían para recordar rápidamente un período o evento concreto. La imagen de un hacha, por ejemplo, marcaba el período en que se corta leña, mientras que dos figuras con espadas simbolizaban el tormentoso mes de marzo. Estos almanaques eran una especie de enciclopedia de bolsillo para los campesinos. Contenían no solo predicciones meteorológicas, sino también consejos para la siembra, la tala o las hierbas medicinales. La autora de la investigación subraya que la gente medieval no era simplemente supersticiosa, sino que intentaba comprender el mundo que la rodeaba combinando observación, religión y ciencia. El ciclo lunar también se reflejaba en consejos concretos. Plinio el Viejo ya en la antigüedad afirmaba que la luna llena la tierra cuando se acerca y la seca cuando se aleja. Los campesinos medievales creían, de acuerdo con esto, que la luna creciente era húmeda y traía lluvias, mientras que la luna menguante era seca y adecuada para la cosecha. De esto se deducía cuándo era mejor sembrar cultivos aéreos y subterráneos, o cuándo talar árboles. Los almanaques también aconsejaban que los postes de las cercas clavados durante la luna menguante se pudrían menos, la madera se volvía quebradiza si se talaba durante la luna creciente, y la carne sacrificada en este período permanecía jugosa.
Por mucho que pueda parecer que estos consejos no tienen mucho que ver con el clima, los campesinos los percibían como parte de un ritmo más amplio de la naturaleza. Los astrólogos asignaban a cada mes un signo del zodíaco, y los signos individuales, a su vez, los conectaban con los elementos: fuego, agua, tierra y aire. Si el sol estaba en un signo de agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, se esperaba un mayor número de días lluviosos, mientras que los signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario, debían traer un período seco y caluroso. Los campesinos comunes, aunque no conocían las tablas astrológicas, sabían que alrededor del 20 de marzo, cuando el sol entra en Aries, generalmente se calienta y comienza la primavera. Cuando entra en Libra en septiembre, los días y las noches se igualan y llega el frío. Así, la astrometeorología se convirtió en una mezcla de ciencia y magia, que más tarde dio paso a la meteorología moderna, pero que perduró en los calendarios populares durante mucho tiempo. En este video, descubrirán que algunas de estas técnicas se han conservado incluso en los manuales de jardinería actuales. Antes de sumergirnos en los pronósticos checos específicos, es útil detenerse en algunos nodos calendáricos importantes. En este video, descubrirán que los campesinos medievales no solo observaban el cielo, sino también el ritmo del año, que se dividía en 4 trimestres y, entre ellos, en las llamadas encrucijadas. Una de ellas es la Candelaria, Bromnice, la fiesta de la presentación del Señor en el templo, que cae el 2 de febrero. En la tradición celta se llama Imbolc, y en el folclore alemán se asocia con las velas y el Día del Oso. Según versos registrados en varias crónicas, se aplicaba: If candle must be fair and bright, winter will have another flight. If candle must be cloud and rain, winter won't come again. Si la Candelaria es clara y brillante, el invierno tendrá otro vuelo, continuará. Si está nublado y llueve, el invierno no volverá. En checo es conocida la versión en la Candelaria, una hora más. Si el sol brilla en la Candelaria, habrá más invierno que antes de la llegada de la golondrina. La razón es que a principios de febrero el flujo invernal sigue siendo fuerte. Un día claro indica alta presión, que mantiene el frío, mientras que un día nublado señaliza un flujo de aire más cálido. La Candelaria está relacionada con la observación de animales. En la tradición alemana se creía que si el día era soleado, el tejón salía de su madriguera, veía su sombra y regresaba asustado, anunciando así otras 6 semanas de invierno. En América, esta leyenda se convirtió en la popular fiesta del Día de la Marmota, Groundhog Day, donde la marmota Phil, en Pensilvania, predice la duración del invierno. En la versión húngara, un oso sale de su guarida. Si ve su sombra, regresa. Si no, el invierno termina. Estas ideas conectan la creencia de que los animales que hibernan perciben instintivamente la proximidad de la primavera. Los agricultores medievales se guiaban por ellos al planificar los trabajos de primavera. Si febrero era soleado y los animales regresaban a sus madrigueras, posponían la siembra. Por el contrario, un día de Candelaria nublado era una noticia bienvenida de que la primavera llegaría pronto y que era hora de reparar los arados. Otro evento clave era la festividad de Medardo, el 8 de junio, en checo, la capa de Medardo, o Si Medardo llora, del que ya hemos hablado. Según las versiones inglesa y francesa, existe un santo relacionado, San Suicin o San Medard, y el pronóstico afirma que si llueve ese día, lloverá durante los siguientes 40 días. Los meteorólogos muestran que alrededor de mediados de junio y julio, la corriente en chorro, jet stream, se estabiliza sobre Europa. Una vez que se establece en el norte, trae un período más largo de sequía, pero si permanece más al sur, se produce un verano húmedo. En el entorno checo, a Medardo se le añade Santa Sofía, 15 de mayo, que a menudo llora, y los santos de hielo. Estos días funcionaban como una advertencia para los viticultores. Si en primavera aparecen heladas traicioneras, puede haber daños en los viñedos. De hecho, en Alemania existe un dicho similar sobre Pancracio, Servacio y Bonifacio, que son los nombres de los santos de hielo. Los almanacólogos medievales también se ocupaban del período de 12 días después de Navidad. Según una investigación de la historiadora británica Anne Lawrence, entre los siglos XI y XIV
Se creía que el clima de cada uno de los 12 días después del nacimiento de Cristo predecía el clima de los meses individuales del año siguiente. El primer día, 25 de diciembre, pertenecía a enero, el segundo día a febrero, y así sucesivamente. Por ejemplo, un viento fuerte en Nochebuena significaba un enero tormentoso, mientras que un sol brillante indicaba un año alegre. Si en el día de Reyes, 6 de enero, tronaba, se consideraba una señal de un año saludable, pero también una mala noticia para los señores y gobernantes, porque los truenos simbolizaban agitación política. Estos calendarios meteorológicos navideños estaban extendidos en Inglaterra, Francia y partes de Alemania. Demuestran que la gente conectaba las festividades religiosas con la observación empírica. Observaban el viento, el sol, las nubes y sacaban conclusiones para todo el año. Con la Candelaria, Medardo o la Navidad se relacionan también otros cruces de caminos del año: el equinoccio de primavera, la fiesta de San Jorge, el solsticio de verano, la fiesta de San Miguel, 29 de septiembre, y el solsticio de invierno. Cada uno de estos días iba acompañado de un dicho y un consejo sobre qué hacer. Por ejemplo, en tiempos de San Miguel se decía: por San Miguel, tiempo de sacar el ganado del establo de montaña, porque comenzaba el engorde de otoño. En Santa Catalina, 25 de noviembre, se aconsejaba a la gente guardar las herramientas y prepararse para el invierno. Estos nodos calendáricos creaban una estructura psicológica del año que ayudaba a los campesinos a planificar los trabajos y a entender cuándo el clima podía cambiar radicalmente. Los checos tienen una rica tradición de los llamados pranostiki, es decir, predicciones meteorológicas rimadas vinculadas a días, meses o patrones específicos. Según el historiador Simon Partlicius, que en 1717 publicó el Calendario Económico Anual, los pronósticos checos surgieron principalmente como consejos prácticos para los granjeros. Algunos fueron tomados de modelos alemanes y latinos, otros eran únicos. Es importante la diferencia entre un pronóstico, pranostica, y un proverbio moral. El pronóstico debía servir como una predicción, no como una moralidad. A febrero se refiere, por ejemplo, el pronóstico: febrero blanco, el campo se fortalece. Unor bili, pole sili, que expresa la esperanza de que la capa de nieve proteja los cultivos de invierno y traiga humedad. En marzo se dice: marzo, tras la estufa nos metemos. Bzecen, zacamna blecem, porque el tiempo variable obliga a la gente a quedarse en casa. Los pronósticos de abril advierten: abril, todavía allí estaremos. Duben, gestetambudem, describiendo el frío. Y sobre Medardo: en Medardo, a los 40 días nos sentaremos a la sombra, que expresa que después de las fluctuaciones de temperatura, pronto llegará el tiempo cálido. A agosto corresponden dichos como: agosto, cuando oyes truenos con el fin de la cosecha ya no muevas la leña, advirtiendo sobre las tormentas de verano. Muchos dichos están relacionados con festividades. En San Jorge, 24 de abril, se dice: en San Jorge salen las serpientes y los escorpiones, lo que indica que la tierra se ha calentado lo suficiente. El día de San Martín, 11 de noviembre, va acompañado del proverbio: Martín llega en un caballo blanco, la primera nieve. La fiesta de Reyes, 6 de enero, a su vez, presagia que el invierno cederá. En Reyes, el día es un paso más largo. Estos pronósticos creaban un ritmo anual y ayudaban a los campesinos a prepararse psicológicamente para los cambios. En muchas regiones, todavía hoy se encuentran en los libros de lectura escolares o en los tablones de anuncios de las cabañas. Una categoría importante son los pronósticos que advierten sobre las heladas primaverales. Además de los hombres de hielo, se habla de Nuestra Señora de los Dolores, 15 de septiembre, o de Santa Catalina, 25 de noviembre. Santa Catalina cierra. La mitad. El invierno comienza. Estos pronósticos eran importantes para viticultores y fruticultores. Si el campesino se dejaba arrullar por el cálido sol de marzo y plantaba las verduras demasiado pronto, podía perder la cosecha, porque, desde Santa Sofía hasta San Juan, el frío apremia. Les enseñó paciencia y precaución. En muchos idiomas aparecen dichos similares. El checo Navidad en el barro, Pascua en la nieve, Bannock en Ablache,
Velikonoce na śniegu. Coincide con el alemán Weihnachten im Klee, Ostern im Schnee, Navidad en el trébol, Pascua en la nieve. Como indica un estudio de pronósticos, se trataba de una simple experiencia estadística. Un tiempo cálido en diciembre a menudo señalaba el regreso del aire frío en la primavera. Tal dicho ayudaba a la gente a aceptar la adversidad del tiempo como algo natural. Ahora, miremos una perspectiva más amplia. Las predicciones meteorológicas medievales no son un fenómeno aislado del campo europeo. Provienen de tradiciones antiguas y árabes de observación, así como de culturas indígenas. Los primeros registros conocidos sobre el clima provienen de Mesopotamia y China. En los calendarios agrícolas chinos de la dinastía Han aparecen los primeros versos meteorológicos, que aconsejaban que si en febrero aparecían las primeras mariposas, la primavera sería seca, o que si en agosto el loto florecía de repente, el invierno sería duro. Estos calendarios llegaron a Persia y de allí al mundo islámico, donde se combinaron con la astrología. Eruditos árabes del siglo IX, como Al-Kindi, intentaron explicar la formación de la lluvia y el viento usando la teoría de los 4 elementos. Tradujeron textos griegos antiguos y los complementaron con sus propias observaciones. Posteriormente, en Al-Ándalus, surgieron los Kutub al-Anwa, libros del tiempo, que combinaban datos astronómicos con las experiencias de los beduinos. Estos libros fueron traducidos al latín y sirvieron de inspiración para los almanaques europeos en la Baja Edad Media. Al-Batani calculó con mayor precisión la duración del año tropical y diseñó tablas astronómicas que permitían predecir eclipses y conjunciones, fenómenos que la gente asociaba con climas extremos. Los romanos usaban para predecir el tiempo tanto a los animales como los fenómenos atmosféricos. Plinio el Viejo describía que el granizo se formaba en las capas más altas de la atmósfera y la lluvia en las medias. Vinculaba las predicciones con el calendario. Aconsejaba, por ejemplo, podar los viñedos antes de la primera tormenta de marzo. También mencionaba que si el sol al atardecer se escondía tras una nube, el mañana sería húmedo. Estos consejos se conservaron y pasaron a los escritos medievales. Es interesante que pronósticos similares existan también fuera de Europa. Las tribus indígenas de América del Norte observaban el comportamiento de coyotes, alces y antílopes. Sabían que los animales se retiraban a los valles antes de una lluvia torrencial. En Australia, los aborígenes se guiaban por el canto de las cigarras. Cuando sonaban al final del verano, sabían que se acercaba la estación de lluvias. Estas tradiciones demuestran que la capacidad de observar la naturaleza y sacar conclusiones de ella es un talento humano universal. Los pronósticos, pranostiki, son encantadores, pero no pueden entenderse como predicciones fiables. Los meteorólogos modernos señalan que muchos dichos funcionan gracias a la memoria selectiva. La gente recuerda los casos en que el dicho se cumplió y olvida los casos en que no se cumplió. Si la abuela dice, si llueve antes de las 7, a las 11 ya no llueve, y realmente se despeja, lo recordamos. Si llueve todo el día, el dicho simplemente no es relevante. Un análisis de datos meteorológicos en Gran Bretaña muestra que solo alrededor del 40% de las lluvias son chaparrones de corta duración y realmente se disipan en 3 horas. El resto está asociado con sistemas frontales que traen lluvia a largo plazo. El dicho, la capa de Medardo, 40 días gotea, se cumple una vez cada varios años, pero como la gente recuerda los años extremadamente lluviosos, el dicho sobrevive. Algunos pronósticos tienen una base real, pero se perciben de forma selectiva. El dicho, halo alrededor de la luna, lluvia pronto se avecina, está meteorológicamente fundamentado, porque las nubes cirrus preceden a los frentes. Del mismo modo, las escamas de caballa y las colas de yegua son presagios de un cambio de tiempo. El dicho sobre las abejas o las ranas se basa en la reacción real de los animales a la humedad, pero no siempre acierta, por ejemplo, cuando las abejas permanecen en la colmena por falta de flores. Por el contrario, dichos sobre la piel de la cebolla o la longitud de la sombra de una vela son más bien folclore y no contienen información meteorológica objetiva. Sin embargo, para los campesinos medievales, la simbología y la continuidad eran más importantes que la precisión exacta.
Los dichos creaban un marco para la planificación y calmaban los nervios, especialmente en tiempos de incertidumbre. También funcionaban como notas al pie en las tradiciones familiares. Cuando la bisabuela recordaba que el día que nacieron los nietos brillaba el sol y había rocío, la familia se aseguraba de que eso traía suerte. Hoy miramos los pronósticos más bien con una sonrisa, pero aún así, es bueno entender que en tiempos sin modelos meteorológicos ni satélites, era la mejor heurística disponible. El clima influía en todos los aspectos de la vida medieval, desde la siembra y la cosecha hasta los rituales sociales y religiosos. Los campesinos debían planificar los trabajos de manera que lograran segar y secar el heno durante las cortas ventanas de sol, trillar el grano en días secos y sembrar antes de las lluvias de otoño. En este video, descubrirán cómo la observación del cielo y la naturaleza ayudaban no solo en la agricultura, sino también en las actividades cotidianas. Por ejemplo, la elaboración de pan requería que el grano estuviera seco. Si el ama de casa veía por la mañana que el rocío era espeso, sabía que el sol pronto brillaría y que era un buen momento para moler el grano y empezar a hornear. Por el contrario, si las estrellas por la noche no titilaban y el cielo parecía opaco, se esperaba niebla y, por lo tanto, se posponía sacar la colada para que no se humedeciera. Según el comportamiento de los animales, también se planificaban los viajes al mercado. Si las vacas desde la mañana rumiaban inquietas y los gansos graznaban ruidosamente, significaba que se levantaba el viento. La gente prefería posponer el viaje para que no les sorprendiera una tormenta. Las festividades y las peregrinaciones eran otra parte importante de la vida. La duración y el transcurso de los viajes dependían del clima. Astrólogos y sacerdotes aconsejaban cuándo partir en la peregrinación de San Juan para que a los peregrinos no les pillara un aguacero. Algunas festividades del pueblo se planeaban deliberadamente según los pronósticos. Por ejemplo, las fiestas de la cosecha, Dojinki, se celebraban después de una fecha determinada para estar seguros de que los campos ya no traerían más tormentas. La leyenda de la lluviosa Santa Sofía servía como excusa para posponer bodas o elegir una fecha adecuada para la predicación. El papel de los pronósticos también se reflejaba en la medicina. Los médicos medievales creían que algunas enfermedades se propagaban con un clima determinado. Cuando tronaba durante febrero, aconsejaban a la gente fortalecer la inmunidad, porque supuestamente eso predecía epidemias en verano. Cuando en diciembre soplaba un viento fuerte, se asumía que la primavera siguiente sería seca y que era necesario abastecer los pozos. Muchas de estas advertencias son, desde el punto de vista actual, más bien simbólicas, pero muestran cuán estrechamente estaba ligada la salud con el clima. Al final de nuestro viaje, se plantea la pregunta: ¿qué significado tienen las formas medievales de predecir el tiempo en la era tecnológica actual? Satélites, supercomputadoras y modelos numéricos proporcionan predicciones precisas con días de antelación. Sin embargo, resulta que el arte de observar la naturaleza no ha desaparecido. A la gente de hoy todavía le gusta decir: cielo rojo por la tarde, mañana el sol nos calienta, o si las abejas se meten en la colmena, huye de la tormenta. Estas frases son parte de la memoria cultural y crean un sentido de continuidad con los antepasados. Los meteorólogos modernos reconocen que algunos dichos tienen una base física. Un halo alrededor de la luna señaliza la presencia de cristales de hielo y, por tanto, la proximidad de un frente. Un cielo de cabrillas, mackerel sky, significa la llegada de un cambio. Un rocío espeso indica una noche clara. Por otro lado, se habla con exageración de la memoria selectiva, que permite que incluso dichos menos fiables sobrevivan. En la actualidad, los pronósticos populares no reemplazan a los modelos de predicción, sino que los complementan como un condimento cultural. De la investigación de los almanaques medievales se desprende que nuestros antepasados no eran tan supersticiosos como a menudo pensamos. Combinaban la observación de la naturaleza, la astronomía, las tradiciones cristianas y la experiencia práctica. Su capacidad para orientarse en el mundo sin instrumentos modernos fue el resultado de muchas generaciones que notaron pequeños detalles y los transmitieron en forma de historias, poemas y canciones. Hoy podemos aprender de esta tradición, no solo por nostalgia, sino también porque nos enseña a percibir el mundo que nos rodea
y a entender las sutiles señales del ecosistema. Y así, queridos oyentes, les agradezco su atención. Si les fascinó este viaje al pasado, cuando los campesinos leían el cielo como un libro, en este video quizás hayan descubierto la conexión entre la ciencia y la tradición, entre la danza de las abejas y la nubosidad frontal. Si les gustó el contenido, no olviden dar me gusta y compartirlo con sus amigos. Quizás así conserven el legado de nuestros antepasados para las siguientes generaciones.